¿Alguna vez has sentido que tu charla podría haber sido mejor? Hoy te revelaré los 9 secretos que utilizan los mejores oradores del mundo para hacer presentaciones inolvidables. Secretos que incluso cursos muy caros no te los muestran. Así que quédate hasta el final de este video porque aprenderás tips que transformarán tu forma de hablar en público. Hola, soy Víctor, experto en oratoria y comunicación efectiva. He ayudado a muchas personas que tenían dificultades para pararse delante de un público y hoy quiero compartir contigo cómo convertir cualquier charla en una experiencia memorable. Pero espera un poquito, antes de comenzar con estos secretos, recuerda suscribirte y darle like a este video. Así no te perderás más videos como este. Muy bien, ahora vamos directo al punto. Vamos a desglosar esos 9 tips que harán que tu charla sea inolvidable. Muchas veces sucede que cuando tenemos la oportunidad de hablar en público, damos nuestro mejor frente a esa audiencia que está muchas veces deseando escucharnos, pero después de finalizada nos queda ese gustito amargo, ese pensamiento de que nuestra charla podría haber sido mejor, que se hubiera hecho esto. Entonces, con estos 9 secretos que voy a pasarte ahora, vas a mejorar de forma sustancial. Vamos al número 1, la línea maestra. Define tu tema del cual vas a hablar en 15 palabras y si es posible, en menos aún. De esa forma, mantienes la charla enfocada y clara, o sea, fácil de entender. Así que la línea maestra es el concepto central que quieres transmitir. Y lo he visto muchas veces, lo digo por experiencia, que cuando comenzamos a hacer los ejercicios con mis alumnos delante de la audiencia, saben de qué van a hablar, pero no saben cómo enfocarse, no saben cuál es ese tema. Entonces muchas veces hablan de temas muy generales y el tema es que cuando uno quiere abarcar mucho, al final no comunica nada. Por eso es importante tener esa línea maestra. De esa forma no te desvías por las ramas y mantienes una línea de mensaje coherente. Recordemos que el mensaje no es para nosotros, sino para el público que nos está viendo y escuchando. Por ejemplo, si quieres dar una charla sobre tema de mascotas, podrías simplificar mucho más hablando de la importancia de tener una mascota en nuestro día a día. Así que, antes de desarrollar tu contenido, escribe tu línea maestra y revisa que todos los puntos de tu charla se alineen con ella. Ahora, si sientes que estás divagando, vuelve a tu línea maestra como si fuera una brújula. Ella te mantiene en el camino correcto. Como decía, ese es uno de los problemas más grandes cuando vamos a hablar en público. Muchas veces no determinamos específicamente de qué vamos a hablar, nos vamos por las ramas, desorganizamos todo y al final ni uno mismo entiende de qué terminó hablando. Recordemos que una cosa es practicar frente a amigos, colegas, etcétera, que uno tiene cierta empatía y no se pone tan nervioso. Pero cuando estamos frente a una audiencia que en general no conocemos, los nervios entran en juego, nuestro sistema inconsciente empieza también a trabajar y muchas veces en contra, entonces es más fácil perderse del tema principal que queremos hablar. Y cuando perdemos esa brújula, prácticamente nuestro trabajo se termina yendo por la borda. El segundo tip, aparte de la línea maestra, tiene que ver con elegir un tema que sea muy importante en tu vida y esto hace que desarrolles tu autenticidad, o sea que te muestres realmente como eres. No hay peor cosa que ver un orador que está tratando de fingir ser otro, pensando que imitando a fulano de tal puede llegar a ser mejor o percibido de una manera mejor, pero eso es lo peor que uno puede hacer. Así que hablar de un tema que realmente te apasiona y que tienes mucha experiencia te ayuda a conectar mejor con tu audiencia. No sigas temas de moda porque es popular o algo similar, así que elige temas que sean de tu agrado y con una experiencia que realmente viviste. Eso genera profundidad. Por ejemplo, si quieres hablar sobre un tema motivacional como la
resiliencia o algo que tenga que ver con la superación en momentos difíciles de estudio, familiares, etc., es importante que eso lo hayas vivido, porque si no, lo hablarás de una forma muy superficial que no conectará con nadie, y de esa forma perderás una gran oportunidad de conectar con las personas, y eso no tiene precio. Así que antes de elegir un tema, reflexiona primeramente sobre tu experiencia, alguna que te haya marcado y que puedas dejar un mensaje bonito a tus receptores. Si tienes, por ejemplo, una historia de superación, puedes compartir esos momentos difíciles que has tenido, y eso no solamente transforma tu mensaje en legítimo o verdadero, sino que también transforma tu presentación en algo único, porque esa experiencia, desde ese punto de vista, solamente tú puedes decirla. Bien, vamos al tercer punto, que es fundamental. Se la conoce como la maldición del conocimiento. Suena medio raro, pero te lo explico. Esto tiene que ver con un sesgo cognitivo. Un sesgo básicamente es un punto de vista muy limitado con respecto a la realidad, digamos, para que lo entendamos. Entonces sucede que cuando uno llega a cierto nivel de conocimiento, ha estudiado tanto, ha tenido tanta experiencia en ese rubro, hace que uno se olvide el momento cuando recién había comenzado a estudiar. Imagínense que uno es un ingeniero con muchos años de experiencia, maneja una jerga muy especializada, pero cuando va a hablar al público común y corriente que no entiende de la temática, al utilizar términos muy específicos de la arquitectura, hace que la gente no entienda. Eso puede suceder con el tema de programación o el área que sea, puede ser inclusive hasta un médico. Por eso es importante conocer nuestra audiencia para ver hasta qué nivel uno va bajando. En general, cuanto más bajes el nivel, para que sea más comprensible inclusive hasta para niños, mejor aún. Así que entonces evitamos la tentación de hablar jergas muy específicas, conceptos muy complicados que tal vez no le suman a la charla, y más aún suposiciones de lo que pensamos que la audiencia debe saber. Así que mantén un lenguaje claro, o sea, entendible, y al mismo tiempo simple. Y al utilizar ejemplos cotidianos, todos podrán entenderte. Así que si por ejemplo quieres hablar sobre un tema de inteligencia artificial, si es un tema obviamente que tienes relación con él, te apasiona y tienes experiencia, podrías, en vez de hablar muy técnico de los prompts y cuestiones similares, podrías hacer comparaciones con un tipo de asistente personal que uno podría tener en el bolsillo. Una forma súper práctica de colocarlo en acción es practicar tu discurso con personas que no entienden nada de tu área de la cual vas a hablar. Ese es un tipo de ejercicio muy importante, porque de esa forma te darás cuenta si esa persona te entiende o no. Si hay alguna parte que te dice no entendí, puedes simplificarla un poquito más con comparaciones, ejemplos, etc. Recordemos, el objetivo es que el otro nos entienda, no hacer gala de todo lo que sé. El cuarto punto tiene que ver con utilizar diapositivas de forma correcta. Ese es uno de los grandes errores que cometen los oradores. Deben complementar tu charla, no ser un distractor. Muchas veces vemos que los oradores están explicando algo y en vez de enfocar la atención de la audiencia hacia un punto determinado, no le aclara hacia dónde tiene que mirar. Entonces hablan al mismo tiempo, apuntan, y eso es incorrecto, porque recordemos que el valor importante ahí está en la capacidad de poder atraer la atención de la audiencia. Si no logramos eso, estamos perdidos, porque la gente empieza a distraerse, a mirar los teléfonos, y después obviamente no van a querer vernos en la próxima oportunidad que tengamos para hablar en público. Entonces, las diapositivas llenas de texto no suman, sino que hacen completamente lo contrario. En lugar de eso, utiliza más imágenes impactantes, con poco texto, que tengan solamente el concepto principal que tengo para transmitir. O sea que en ese caso menos es más. Por ejemplo, imaginemos que estamos hablando del cambio climático. En vez de colocar una lista de estadísticas que muchas veces puede ser muy atractivo para nosotros que somos especialistas en la temática, pensemos un poco en la audiencia. ¿Qué es lo que más les impactaría en lugar de todo ese conjunto de gráficos en esa diapositiva? Entonces, en lugar de ello, podríamos colocar una imagen impactante, como por ejemplo un inmenso glaciar
derritiéndose completamente. De esa forma puedo estar hablando y al mismo tiempo mostrando lo que aparece allí. Una clave para poder darse cuenta si esa diapositiva, cada una de esas hojas de la diapositiva funcionan de la forma adecuada, es darse cuenta si apenas en 3 segundos una persona a verla puede captar el mensaje que quiero transmitir. Si demora mucho, la persona no entiende, tenemos que simplificarlo. Eso es fundamental. El quinto punto tiene que ver con la memorización, un término que no se utiliza mucho, pero es clave. Así que si vamos a memorizar algo, que sea solamente la estructura de mi discurso. Muchas personas, por inexperiencia, piensan que al memorizar palabra por palabra de lo que van a decir, van a generar un discurso mejor, y en realidad es totalmente lo opuesto. ¿Qué sucede? Si aprendemos de memoria las palabras que vamos a decir y en un momento determinado, por un ruido, por algo que suceda, nos olvidamos de esa palabra, el resto cae como si fueran piezas de dominó porque no están bien estructuradas. La forma correcta es memorizar solamente los puntos clave de cada sección que voy a decir. Como sabemos, básicamente nuestro discurso se organiza en 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces, al memorizar una frase que sea fundamental dentro de la introducción, otra dentro de lo que es el desarrollo y una tercera dentro de la conclusión, ya es suficiente para poder recordar cómo sigue la lógica de nuestro discurso. El sexto punto tiene que ver con la gestión o administración de nuestro tiempo. Sabemos que obviamente hay que saber organizar nuestro tiempo dentro de lo preestablecido, porque en general no somos el orador principal, sino que hay un grupo determinado de personas que van a pasar a hacer la misma actividad. Si no administramos de la forma correcta, muchas veces sucede que los organizadores del evento no nos corten. El problema es que le quitamos lugar a otros que ya tenían su trabajo preparado, y eso obviamente no va a quedar bien. Entonces, por ejemplo, si sabes que tu charla tiene que durar aproximadamente 20 minutos, practica utilizando el 90% de ese tiempo. Esto significa que si hemos pasado por temas de cierta improvisación en nuestro discurso, llegaremos a la meta y no le sacaremos tiempo a otros oradores. Y por otro lado también, cuando uno maneja el tiempo porque ha practicado, uno no se pone a correr, a hablar muy rápido, y tampoco uno se pone a hablar muy lento. En general, cuando las personas no tienen mucha experiencia, se pone a hablar muy rápido que la gente no entiende nada, inclusive hasta vocalizan mal por no haber practicado. Así que es fundamental, cuando estés practicando previamente a la charla principal, es cronometrarte. Eso va enseñándole a nuestro subconsciente, cuando llegue el momento de que hemos estado cerca de esos 18, 20 minutos, ya nos avisa de forma clara que es momento de cortar. Así que al ensayar con un cronómetro, le estamos enseñando a nuestro cerebro inconsciente de que cuando llegue aproximadamente cerca de los 20 minutos, nos va a ir dando señales de que es momento de cortar. También es importante prestar atención al lenguaje no verbal de la gente, porque cuando ya estemos cerca del momento establecido, uno va a notar como cierta incomodidad en las personas, más allá de que nuestro discurso sea muy atractivo. El séptimo punto tiene que ver con la simetría o final circular. Esta técnica implica comenzar y terminar nuestro discurso de una forma muy similar, muy parecida, creando un círculo narrativo, y eso da la sensación de cierre completo y también da una sensación de satisfacción. Y esto sucede porque las historias que empiezan y terminan de manera conectada son más memorables. Por ejemplo, si tu charla comienza con una historia que tiene que ver con un tema de superación personal y estás hablando de las dificultades o conflictos que has tenido para llegar a tu meta, terminar tu charla con una historia, una anécdota que cuente el final de la superación, el final de éxito, eso genera en la audiencia la sensación de discurso completo, como que la idea está cerrada. El octavo punto tiene que ver con la técnica del ángel de la guarda. Muchas veces cuando uno es novato, hablando en público, uno suele centrarse en las personas que no te están prestando atención, y muchas veces eso puede hacer que nuestra línea discursiva se termine interrumpiendo. ¿Por qué? Porque uno se pone nervioso. Entonces, como técnica es fundamental centrarse en las personas que sí te están prestando atención, que están disfrutando
de lo que estás diciendo. Sí, sé que suena lindo. El tema es hacerlo, pero te aseguro que esto te ayudará a mantener tu confianza y tu energía positiva en toda la charla. Y eso es fundamental, porque lo que tú sientas en esa charla vas a transmitirle al resto de las personas. Así que si estás en la charla y notas que alguien te asiente con la cabeza o sonríe cuando hablas, dirígete a ese grupo de personas. ¿Para qué? Para que te retroalimentes y te sientas bien. Porque a todos nos gusta que cuando estamos hablando con alguien, la otra persona empatice con nosotros. El noveno tip o consejo tiene que ver con evitar el pensamiento tribal. Así que es importante que evites tocar temas que sean polémicos. ¿Por qué? Porque de esa manera podrías colocar a tu audiencia a la defensiva. Ahora, si no puedes evitar ese tema porque es crucial para tu mensaje, busca la forma más amena de hacerlo. Así que es importante que tu discurso mantengas la atención en temas universales que unan a la audiencia en lugar de dividirla. Hay cuestiones que cuando son audiencias muy grandes uno tiene que evitar: temas políticos, temas religiosos, temas deportivos, etc. Así que asegúrate que tu mensaje principal sea inclusivo y esté alineado con la mayoría de los valores de tu audiencia y esté alineado con los valores de la mayoría de tu audiencia. Cada uno de estos tips te ayudarán a mejorar en el momento que vayas a hacer una presentación, una charla en público, y cada uno te va a ayudar a ir aumentando ese nivel como orador pro. Y para seguir creciendo en esa misma línea, te recomiendo el video a continuación.